Familia Torrefuerte, qué bendición poder saludarle. Estamos gozosos pues ya se trata en esta ocasión de la lección número 4. Prácticamente estamos ya en la tercera parte de este estudio, el libro de Josué. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que esta lección número 4, en ella, cada uno de nosotros podamos aprender algo nuevo, podamos recordar algo importante, podamos llevar a nuestro corazón o recibir en nuestro corazón aquella instrucción que puede ayudarnos a caminar en nuestra vida cristiana, en nuestro andar con Cristo. Le invito a orar. Gracias, Señor, porque estamos llegando a una buena parte del desarrollo de este estudio bíblico, el libro de Josué. Un libro, Señor, que se escribió siendo dictado por tu Santo Espíritu para el provecho de nuestra vida. Gracias, Señor, por nuestra iglesia Torrefuerte. Te pedimos humildemente que este tiempo sea de bendición para cada familia que la conforma. Guíanos, Señor, sé tú el Maestro, que al concluir este precioso tiempo que destinamos para aprender de ti, realmente así sea, Señor, que podamos conocer más de tu carácter, más de tu amor, más de tu poder, más de tu forma de pensar. Todo esto te lo pedimos con acción de gracias y humildemente en Cristo Jesús. Amén. Lección número 4. Tenemos ahí en una, primera presentación el título de esta clase, Obstáculo y bendición. Y si puede usted notar, se trata de una fotografía del río Jordán. Gran parte de este tiempo se centrará en la reflexión o un tanto el análisis de este río, lo cual es importante para ver su connotación en el ámbito espiritual. Tenemos entonces que se trata, aquí tenemos la segunda presentación como punto de partida, Josué capítulo 3, el versículo es el número 1, el primero. Comienza este capítulo con estas palabras. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, a la orilla, y reposaron allí antes de pasarlo. Me adelanto un poco, ese tiempo de reposo fueron 3 días. Pero vea este escenario sin duda emocionante para el pueblo de nuestro Señor. Ellos habían sufrido por mucho tiempo como esclavos en Egipto. Vieron las maravillas de parte de nuestro Señor a través de las plagas en contra de Egipto. Pudieron ver proezas en el caminar durante su caminar en el desierto, pero también, si bien es cierto, hubo un tiempo muy difícil de reprensión por parte de nuestro Señor para la incredulidad de este su pueblo, que llevó a un peregrinar de 40 años, diríamos estéril en cuanto a su acercamiento al objetivo, pero muy productivo en cuanto a la experiencia espiritual que Dios quería, quiso y se logró en el corazón de su pueblo. Y finalmente ya están a la orilla del Jordán, entendiendo claramente que del otro lado se encontraba el territorio prometido. Entonces, sin duda, podemos considerar que era un tiempo en el que había emoción, había sin duda en más de uno temblor de piernas, había tal vez, muchas dudas, muchas inquietudes emocionantes de parte de los habitantes del pueblo de nuestro Señor a la orilla del Jordán. Vamos avanzando y vamos haciendo comentarios de toda esta experiencia espiritual, que si bien es cierto, era física, claro, pero tiene su implicación espiritual. Dice, estaba por cumplirse una promesa dada por nuestro Señor hace aproximadamente 650 años. Fíjese qué hermoso para esa generación, para ese momento, los habitantes o los miembros del pueblo de Dios de esa etapa, disfrutando de lo que muchos atrás
solo imaginaban que algún día se cumpliría. Ellos ya lo estaban disfrutando, paladeando, claro, insisto, con la intensidad de las emociones que todo esto generaba. Siempre cuando se espera algo, sobre todo si es algo hermoso, algo que creemos positivo para nuestra vida, y esa espera es larga, cuando se acerca el momento, el nerviosismo, vaya que es intenso en nuestro corazón, bueno, en nuestro interior, en nuestra vida. 650 años se dice rápido, nada más chequemos cuántas generaciones no habían pasado desde aquel momento en el que el Señor se acerca a Abraham para decirle, saldrás de Ur para que de la descendencia, de tu descendencia, un pueblo, todo un pueblo llegará a un territorio que yo les prometo, una tierra de la cual fluye leche y miel. Vamos viendo, le decía al inicio que trataremos de mencionar algunos aspectos significativos de este río. Dice, su nombre significa descender. Algunos, analizándolo, o mejor dicho, aplicándolo a una vida personal, lo consideran como su significado descendencia de, o la descendencia, pero esencialmente es, digamos, un verbo, el cual significa descender. Y vamos a ver por qué se llama así, por qué se llama descenso o algo que desciende. Porque este río nace a unos 70 metros sobre el nivel del mar. Tomemos en cuenta esto. El nivel del mar, bueno, es el punto de referencia, diríamos en una escala es el punto cero. El inicio del río Jordán, hablando de aquel territorio donde brota, está ese lugar a unos 70 metros por encima del nivel del mar. 70 metros no es mucho, viene siendo más o menos como un estadio, claro, en vertical. Y desemboca justo en el mar Muerto, que está a 300 metros bajo el nivel del mar. Entonces usted y yo estamos hablando aproximadamente de medio kilómetro, 400 metros, poco menos de medio kilómetro de distancia entre su punto de origen a donde desemboca. Entonces son 400 metros que en determinados lugares ese descenso es abrupto, o sea, es muy marcado, es muy pronunciado. Y eso no lo debemos perder de vista por lo siguiente. Pero entonces tenemos ahí que se trata de una, si habláramos de una diagonal que tiene una pendiente de 400 metros o una inclinación de 400 metros. Abarca, vea estos 400 metros, en qué longitud se aplica. Abarca una longitud de 115 kilómetros, pero tiene una extensión de 390. Trataré de explicarme. 115 kilómetros desde su origen hasta donde llega, a donde desemboca. De la ciudad de Puebla a la ciudad de Tehuacán son aproximadamente 120 kilómetros, para que tenga usted una referencia más visual. Ahora, ¿por qué decimos 390? Más del doble, considerando la extensión. Sí, porque 115 es la distancia entre punto y punto, origen y llegada o final. 390 es porque este río, pues como todos prácticamente, serpentea, o sea, hace curvas en su trayecto, en su longitud. Entonces, si tuviéramos una cinta métrica de ese tamaño que pudiera ayudarnos a ir siguiendo de manera precisa ese caminar que lleva el río, nos daríamos cuenta de que son aproximadamente 390 kilómetros. En las zonas más profundas, hablando de un promedio, sería de 1 metro a 3 metros. En la parte o en las partes más profundas se llega a alcanzar aproximadamente 3 metros. Disculpe que repitamos mucho la palabra aproximadamente, pero debemos ser objetivos. Si decimos 3,
como tal, se creería que es exacto y en todas partes. Eso no es posible porque estamos hablando de una superficie muy, digamos, imperfecta, ¿no? Con altas y bajas. Entonces aproximadamente son 3 metros su profundidad. Ahí nos detenemos tantito, regresamos incluso. Entonces, descenso, descender, descendencia. Entonces, si esto significa el río Jordán, su nombre significa esto, no es en balde, no es en vano que se le puso así, porque estamos hablando de que su pendiente o que su trayecto es inclinado hacia abajo, hacia el mar muerto. Entonces, chequemos el dato. En cualquier lugar en donde usted ubique o se pueda ubicar en el río, aunque si bien es cierto hay partes tranquilas que se pueden disfrutar, estamos hablando de ciertas zonas, pero en esencia es un río en el cual estamos viendo constantemente una caída del agua, fuerte en determinadas etapas del año. Es un río que se desborda justo en esta etapa en la que estamos desarrollando el estudio. El pueblo de Israel estaba en esa época en donde el río se desbordaba, desbordante justo por las precipitaciones que hacían que el descenso fuera más fuerte, más acelerado, más peligroso. Por eso es que tenemos en Josué 3:15 este dato. Cuando los que llevan el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, momento en el que estaba la tarea de cruzarlo, de cruzar este río tan significativo en la vida de Israel y en la historia bíblica. Ahora, vea conmigo, si es tan amable, esta referencia en la palabra del Señor. Dice en el versículo 2 del capítulo 3, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Esto es, el pueblo acampó por cuánto tiempo, viendo este escenario, 3 días. Aquí no decimos aproximadamente, fueron 3 días en donde el pueblo pudo ver el panorama. Un río, sin duda usted recuerda ese sonido intenso, un tanto grave, es decir, no agudo, intenso, que a algunos nos da la sensación de que los oídos se tapan, viendo ese río tan caudaloso, digamos de bajada, y la consigna era: vamos a cruzar a través de este río. Humanamente significaba o hubiera significado la muerte de muchísimas personas, si no es que decimos prácticamente todos. O sea, por muy buenos nadadores que hubieran sido algunos, ante la fuerza del río, ante ese ímpetu por ser de bajada, hubiera sido una tarea, insisto, humanamente nada recomendable, nada práctica. Eso el pueblo lo estaba calculando, sí, si lo hacía con una mente humana. O sea, ¿cómo vamos a pasar? Vamos a darnos cuenta de que el grosor del río no era para nada comparable a la distancia que muy probablemente cruzaron los mismos israelitas cuando se habló o cuando se habla del Mar Muerto. Pero sí, la distancia que hubiera sido, o es, de hecho la vamos a checar, por corta que sea, ante ese panorama, era demasiado riesgoso. Me viene a la mente, por ejemplo, cuando hemos visto algunos videos, tal vez en las redes sociales, de algunas inundaciones que han habido a causa de las lluvias en diferentes poblaciones del mundo. Y estamos hablando del grosor de una calle con una altura, pues sí, tal vez considerable, con cierta fuerza, de esas aguas negras por la inundación. ¿Y qué decimos? Si me perdonan la expresión, ni loco vamos a entrar a esa agua, no vamos a pretender cruzarla así, solo digamos a puro valor mexicano. No era viable. 3 días entonces para que el pueblo pudiera contemplar y llegar a una conclusión
el nivel de dificultad. Les iría la vida a muchos de ellos, insisto, por no decir que a la gran mayoría. Y aquí tenemos algo a aplicar a nuestra vida diaria. Dios no hacía esto para desanimar a los suyos, para desanimar al pueblo. De otra manera, el Señor les hubiera indicado otra etapa del año, les hubiera tal vez mencionado, pues van a tener que caminar más, pero van a tener que ir hasta donde empieza el río para que sea con menos ímpetu que tengan que cruzarlo. O sea, no, el Señor permitió que se pudiera ver el nivel de dificultad de todo esto. Y la insistencia es no para desmotivarlos, sino para que ellos, repetiré la palabra, pudieran dimensionar la dificultad. Aquí mencionamos tres cosas: poder dimensionar la dificultad, poder dimensionar nuestra necesidad de depender del Señor. ¿Qué tanto usted y yo dependemos del Señor? Si me permite recordárselo, dependemos de Él al 101%. O sea, quiero expresar con esto que totalmente y más allá, si se pudiera plantear de esa forma. Nosotros, hasta donde hemos llegado, hermano, hablando de nuestra vida económica, hablando de nuestras finanzas, hablando de nuestros logros familiares, hablando de nuestro desarrollo profesional, hablando de nuestro gozo en el ministerio, por los frutos. No sé cuánto tiempo usted lleva en la vida cristiana. Pueden ser algunos meses, tal vez, en otros casos son varios años. Independientemente de ese margen, viene bien a nuestro corazón recordar en cada momento lo que tenemos, lo que se ha logrado, ha sido totalmente por parte de Dios. En esa dependencia de nuestro corazón para con Él, es que nosotros hemos podido ver su gracia y su misericordia, incluso hasta en etapas que pudiéramos tal vez calificar de cierta rebeldía, duda, confusión en nuestra vida. Al no dejar de depender de Dios, es que hemos visto la victoria en nuestra vida. Insisto, a pesar de que nosotros no hemos metido las manos, y qué bueno que eso sea patente para nosotros. Y otra de las cosas, decíamos tres, la necesidad de otorgarle todos los créditos a Él. Al término de una película, de una serie, de una caricatura, lo que sea, usted va a ver al final, de hecho casi nadie lo hace, buscamos apagar la televisión o cambiar de canal, pero al término de cada producción cinematográfica o televisiva, vamos a ver los créditos, decimos así. Es que se le va a dar el crédito al productor, se le va a dar crédito al director de cámara, se le va a dar crédito a la maquillista, se le va a dar crédito al encargado de la iluminación. O sea, de esa forma, el episodio, la película, está diciendo: todo esto bonito, todo esto que te gustó, todo esto que te emocionó, tuvo autores. Desde el más importante, el productor, pero también hubo un guionista, también hubo actores, etcétera, etcétera. Entonces, en cada episodio de nuestra vida cristiana, hablemos de ese diario vivir, digamos que en la noche hacemos una especie de cierre de caja, un corte de caja. Haremos bien usted y yo en decir: todos los créditos de lo que hoy se vivió, lo que hoy se disfrutó, lo que hoy se logró, son Dios, 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 y en toda la lista ese va a ser el nombre. Bueno, para no discutir esto, Jehová va a ser siempre el nombre. Lo digo porque hay hermanos que Dios consideran no es el nombre como tal. Bien, hay explicación para eso. El tema es ese, que todo se le otorga a nuestro Creador, porque no solamente nos crea, nos sustenta, nos salva, nos fortalece, nos guía, nos alienta, nos consuela. ¿Se da cuenta? Él se lleva todos los créditos. Y el verdadero creyente, al tener al Espíritu Santo morando en sí,
se goza de que así sea. El diablo se encarga o trata, intenta de que en usted haya cierta ofuscación, haya cierta inconformidad. Bueno, pero es que también mi experiencia, bueno, es que también mi agilidad, nada de eso. O sea, nosotros no metimos la mano. Todo fue por parte de nuestro Señor. Continuamos. Josué 3:11. ¿Qué nos dice aquí la palabra del Señor? Dice, he aquí el arca del pacto, la garantía de la presencia de Dios. Bueno, hacemos la aclaración. La expresión, la primera frase que usted y yo leemos ahí de he aquí el arca del pacto, es texto bíblico correspondiente a Josué 3:11. Lo de abajo ya es, digamos, una explicación de nuestra parte para con ese versículo, que es en sí una parte del versículo 11. He aquí el arca del pacto. Se está garantizando al pueblo para poder encarar esa situación tan difícil, bueno, nada más y nada menos que la presencia del Señor. ¿Algo podrá faltar? Y la respuesta es un contundente no. ¿Difícil la tarea que usted está encarando actualmente? No lo dudo en lo más mínimo. Puede ser una situación de carácter económico, puede ser de salud, puede ser una situación familiar, puede ser una cuestión de la iglesia, como también puede ser la combinación de las cuatro. Decimos, ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. Es menester que en cada momento nosotros consideremos, tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. El Señor no se ha apartado de nuestro, iba a decir de nuestro camino, pero es un camino realmente trazado por Él. Él nos ha prometido su presencia, a veces no la percibimos, pero es un hecho. Es una presencia, la de nuestro Señor, hablando de los hijos de Dios, aquellos que hemos reconocido en Jesucristo a nuestro Señor y Salvador. Es una presencia que lamentablemente puede suceder que no disfrutamos de ese hecho, no estamos conscientes de ese hecho, y cuando comprobamos que es así, que está pasando de esa forma, cuando estamos afanados, cuando estamos, note que no estoy diciendo cuando no tenemos problemas. Es que entonces sí, ya me di cuenta de que el Señor está conmigo, porque pues está todo maravilloso. No, es justamente cuando nosotros podemos experimentar fortaleza, aunque nuestros ojos no ven a nuestro Señor, pero experimentamos su ánimo, percibimos su dirección, disfrutamos de su consuelo. Todo esto puede ser algo que nosotros olvidemos, descuidemos, no estemos conscientes de ello. En el capítulo 3 de Josué hay una instrucción de parte de Dios para con Josué, que a su vez tenía que transmitirle al pueblo. Al partir de Sitín, Josué le dice al pueblo, santificaos, porque estamos ya a un paso, simbólicamente hablando, de llegar al territorio prometido, a la tierra prometida. Santificaos. Justo, mi hermano querido, podríamos hablar prácticamente en todos los casos que el pecado es aquello, dentro de todas las consecuencias que acarrea nuestra vida, es aquel culpable de que perdamos de vista esta hermosa promesa, la presencia del Señor en nuestro corazón. ¿Por qué sucede? Porque nosotros al pecar sabemos que hemos lastimado, hemos ofendido, hemos hecho algo en contra de nuestro Señor. Y nuestra mente, si nosotros no acudimos al trono de la gracia para recibir de ahí el perdón, nuestra mente lo que va a procurar es, en la medida de lo posible, para tratar de acallar lo que nos dice el Espíritu Santo en cuanto a lo que hemos hecho, nuestra mente va a tratar de ayudarnos, lo pongo entre comillas, ¿cómo? Ignorando la presencia del Señor. O sea, si me permite la comparación, hace muchos años hubo un perro, supe de esto, que era travieso, y cuando se le quería pegar,
No hablo de mi familia, era otra familia, lo cual es sincero, pero nos contaron, cuando buscaba reprendérsela a ese perro, se metía abajo de la mesa, y esa mesa tenía un mantel, pero que no llegaba al piso. Entonces toda la familia podía darse cuenta de que el perro estaba ahí, porque veía sus patas asomándose bajo el mantel. Estaba abajo de la mesa el perrito, pero el perro, al ser cubierto por el mantel, pensaba que era lo mismo que sucedía con los que estaban afuera buscándolo, que tampoco lo veían, que así como él no podía ver las caras de sus dueños, de sus amos, ellos tampoco a él. Entonces, es el pecado el que nos traiciona y nos lleva a tratar de pensar que no estamos cara a cara con Dios, lo cual, si estamos conscientes de ello, vaya, que estamos delante de la presencia del Señor, a eso me refiero, el redarguir sería muy intenso de nuestra parte, o lo experimentaríamos de una manera muy intensa. Entonces, por eso es que el Señor, regresando al tema, es que le dice al pueblo a través de Josué: santificaos. De otra manera, y vea la conexión, van a descuidar el hecho de que estoy con ustedes. Entonces, de aquello que se tengan ustedes que arrepentir, aquello en lo que tengan que ajustarse, aquello que tengan que confesar, háganlo, para que puedan estar libremente concentrados, pensando, enfocando la presencia de Dios, mi presencia entre ustedes, puedan disfrutarlo, puedan experimentarlo a plenitud, puedan gozarse de ese hecho, y no que por causa del sentimiento de culpa ustedes puedan estar perdiendo el enfoque, porque aquí el que va a hacer las cosas soy yo, no ustedes. Entonces, por eso la declaración: he aquí el arca del pacto, que está simbolizando la presencia misma de nuestro Señor. Note lo que dije, está simbolizando la presencia misma del Señor. Josué 3:11 dice: pero entre vosotros y ella, esto es muy interesante, haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. 2000 codos, ponemos ahí, digamos, una referencia, es 1 kilómetro aproximadamente. Vienen siendo, si mal no recuerdo, algo así como 914 metros, prácticamente 1 kilómetro, para poder cerrar la cantidad. Entonces, aquí tenemos dos situaciones que generan esta instrucción. La primera, lo que hemos dicho, entender la necesidad de que, si bien es cierto, Dios está entre nosotros no somos aptos para considerarnos al mismo nivel de santidad que el arca representa. Entonces, lejitos, porque todos nosotros algo tenemos en contra de nuestro Señor. Por eso la exhortación era: santificaos, pero al final de cuentas seguimos siendo pecadores, sigue habiendo fragilidad en nuestra naturaleza. Entonces, dice el Señor que se marque una distancia para que justamente esa distancia a ustedes les recuerde la santidad que representa el arca, porque el arca está representando la presencia misma del Señor. Ahora, esto también tenía otro objetivo, o cumplía también con otra importancia en esta travesía, en este trayecto, en esta empresa. Gracias a esa distancia, era más práctico, era más fácil que todo el pueblo pudiera ver por dónde se cruza, por dónde se tenía que cruzar, por donde Dios ya había abierto el camino. Y eso se tenía que tener presente en cada momento. Sí, porque bueno, pues a las aguas no se les dividió, lo vamos a ver, como si hubiera habido dos planchuelas de acero. Pero fue lo suficientemente milagroso para que el pueblo pudiera cruzar. Hablemos entonces de dos milagros aquí. Aquí, haciendo ya un recuento, un balance. La apertura del Mar Rojo, aguas. Estamos hablando de agua. La apertura de aguas. ¿Cuáles? Las del Mar Rojo. Aquí también tenemos una apertura, también de aguas. ¿De dónde o de qué lugar estamos hablando? Del río Jordán. La primera apertura fue para poder escapar del ejército egipcio, para poder escapar, no para poder ser liberados
literalmente, pero lo involucra. Y 2, aquí se detienen las aguas del Jordán para poder ingresar al territorio prometido. Por un lado, el primer milagro para escapar, el segundo para poder ingresar. Uno para salir, otro para entrar. La vida, déjenme ver, aquí hay un poco de vamos a ver, si no, vamos a checar. Parece que tenemos aquí algunas presentaciones que quedaron un tanto fuera del orden. Vamos a ubicarlas y si no, lo explicamos. Bueno, lo vamos a explicar. Pero vamos por partes. Dice, para ser liberados del poder condenatorio del pecado, de la esclavitud del pecado, tuvo que haber un milagro, así como fue un milagro la apertura del Mar Rojo. Para poseer lo prometido, también se requiere de constantes milagros. La vida cristiana, el tema es que frecuentemente lo olvidamos, pero la vida cristiana, día a día, es un historial, es un listado de milagros. Si comprendemos que la vida cristiana es un andar buscando agradar a Dios, buscando hacer su voluntad, estará usted de acuerdo conmigo que eso no es humanamente posible. Con todo, y la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, es sumamente difícil. El que usted haya quitado de su boca un vocabulario altisonante, el que usted haya visto fuera de su corazón, esté viendo fuera de su corazón una amargura que antes le invadía, el que usted pueda ver cómo, ajustándose a las pautas financieras de la Biblia, sus finanzas han sanado. Espero estarme explicando. Día a día nosotros estamos viendo el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, a través de ella, y esos son milagros, hermano. El tema es que son tan constantes que los damos ya como acontecimientos naturales, normales, fáciles, y es importante no casarnos con esa idea. En cada momento, por eso lo decíamos hace unas presentaciones atrás, es importante considerar qué tanto dependemos de Dios, qué tanto, al 100%. Entonces, hubo un milagro porque hablamos de ese primer milagro, la apertura del Mar Rojo para salir de la esclavitud. Hubo un milagro en su corazón, mi hermano, en su mente, así en la mía, así en el mío, para que nosotros pudiéramos ser ubicados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Fue un milagro de fe suya, mía? No. El Espíritu Santo, por gracia, por misericordia, trabajó en nuestro corazón para que nosotros pudiéramos entender nuestra condición sin Cristo, una condición que garantizaba nuestra presencia eterna en el infierno. El Espíritu Santo nos llevó a entender la gracia en la cruz, el poder salvífico de la sangre de Jesucristo en la cruz, en el Calvario. Fue Dios el que opera en nosotros un milagro para nosotros poder abrazar al Evangelio. Antes ni interés hubiéramos tenido en escuchar la palabra de Dios. Ahora, en el diario vivir en Jesucristo, también estamos viendo para ese momento crucial del cual, por ejemplo, habla Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfección, una perfección que va a significar ¿qué? Quitar cosas que nadie hubiera podido quitar de nuestra vida, sino solo Dios. Entonces, así como se requirió de un milagro para salir, hablo de Israel, y para poder entrar a la tierra prometida, en nuestra vida se opera un milagro por parte de Dios, insisto, de fe, y que va cumpliéndose, desarrollándose cada día más. El justo por
la fe vivirá. Por eso tenemos ahí al final, la vida cristiana no es posible sin Cristo, el cual es ¿quién? El autor de nuestra fe. Bien. Y vamos a avanzar un poco rápido las presentaciones para ir llegando a la parte final de nuestro estudio, el número 4, la lección 4. Aquí tenemos que ya la ubicamos, ya la encontramos. Lea si es tan amable conmigo para poder llegar a ese terreno espiritual tan hermoso que el Señor nos muestra casi al final del capítulo 3. La vida sería prácticamente imposible sin la capacidad de recordar. Hoy usted sabe cómo comer, sabe cómo manejar, sabe cómo hablar. ¿Por qué? Porque su mente, el Señor la ha diseñado así, tienen diferentes niveles de memorización, pero si nosotros no pudiéramos recordar nada, como ese pececito de la caricatura, pues realmente no es tan fácil considerar la magnitud de cómo sería nuestra vida. Sería, por eso decimos, prácticamente imposible, al menos el vivirla como hoy la podemos vivir. ¿Sí? O sea, usted me está entendiendo porque recuerda el español. Yo le puedo hablar en español porque recuerdo cómo se habla. ¿Sí me explico? Espero que sí. Entonces, desde el punto de vista emocional, sentimental, ¿qué tan necesario es recordar? Se la pongo fácil, se lo planteo de manera fácil. Usted sabe, vamos a hablar de quienes tenemos la bendición de ser padres. Usted sabe que sus hijos le aman, pero ¿necesita recordarlo? Se lo pregunto, ¿necesita escucharlo de ellos? Y la respuesta es sí. Desde el enfoque emocional, sentimental, espiritual, a usted cada vez que su cónyuge, que su amigo, que su jefe, que cualquier persona que le rodea, le recuerda lo importante que es su vida, la de usted, eso a usted le es agradable. Es importante para la vida humana emocional ese recordatorio constante. De hecho, la Biblia habla de esto, en el sentido de que expongamos cómo una persona puede sernos de bendición, que reconozcamos a quienes nos presiden en la iglesia. O sea, el Señor nos indica que podamos con nuestros labios recordarle a la gente: me eres de bendición, me has ayudado, me eres de ejemplo, etc. Entonces, el recordatorio, la necesidad de recordar algo es sumamente importante en nuestro crecimiento cristiano, en la madurez cristiana y como seres humanos de hecho. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Ahora sí, ahí está. 12 piedras con 12 propósitos. Solamente con dos propósitos. 12 piedras, 2 propósitos fundamentales. Le dice el Señor a Josué: mira, le dirás al pueblo que en la zona en donde están los pies de los sacerdotes que llevan el arca, de ahí se va a tomar una piedra. Un representante de cada una de las 12 tribus hará esto: tomar una piedra de esa zona y va a cruzar el resto del caminar en el río que se está deteniendo por el poder de Dios. O sea, esa bajada impetuosa del Señor la estaba deteniendo, obstaculizándola para que su pueblo pudiera cruzar. Entonces, el resto de ese camino, dice el Señor, van a llevar la piedra para que afuera las puedan colocar, las 12 juntas a manera de monumento, para recordar. Es importante que propios y extraños lo recuerden, lo tengan presente. ¿De qué estamos hablando? Ustedes, mi pueblo, el pueblo de Israel, el que recuerden, aquí tenemos el primer punto, la proeza que hice por ustedes, por amor a mi nombre, por amor a ustedes, por mi fidelidad. Esas rocas, ustedes las van a poder, si me permite la expresión, incluso oler, y van a oler a agua de río. Las van a poder tocar, estarán todavía frías, húmedas. ¿Por qué? Porque son ese recuerdo de que pasaron por donde estas rocas estaban siendo cubiertas por el río. Ahora están afuera. ¿Por qué? Porque pudimos tomarlas. ¿Por qué?
porque no había agua que nos estorbara, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso y porque Dios sostuvo a este río, le dijo, te detienes el tiempo que te voy a dictar, porque mi pueblo va a llegar a la tierra que les prometí hace aproximadamente 650 años. Entonces esas piedras son un monumento, tenían ese propósito para el pueblo. ¿Ves? Soy fiel, ¿ves? Te amo, ¿ves? Cumplo lo que hago, ¿ves? Tengo poder, ¿ves? Nada me detiene, ¿ves? Mis planes son perfectos, ¿ves? Mis planes se cumplen. Y también que los otros pueblos constataran el poder de Dios. Recordará que en el libro de Josué, en el capítulo 2, Rahab se encarga de ser la vocera para estos dos espías y para el pueblo de Israel, por ende, en decir, al decir, mi pueblo tiembla de miedo por lo que hemos escuchado de parte de ustedes. Bueno, pues si les queda alguna duda, ahí está una credencial del poder de Dios, una proeza a favor de su pueblo. Así que sabrán ustedes si se meten con el pueblo de Dios. Y quienes lo hicieron, les fue mal, les fue muy, muy mal. Bien, pues de esa forma estamos terminando con la lección número 4. Quiero vamos a hacer una pausa antes de orar. Quiero invitarle a que usted también note alrededor de usted, si no es que en su interior, lo cual sería mejor, cuáles son aquellos monumentos, cuáles son aquellas rocas que cuando usted lo contempla, dice el Señor es fiel. Si me permite la familiaridad del comentario que voy a hacer, a unos cuantos metros se encuentra mi hija mayor, esta nena, yo de cariño así le digo. Bueno, el que llegara a nuestros brazos fue un proceso largo, difícil, doliente, como matrimonio experimentamos varias adversidades, pero qué hermoso es que cada día que yo veo a mi hija, digo, el Señor es fiel, es misericordioso, es grande, es poderoso, me ama, y así usted, con la otra pequeña, pues constato lo mismo. Pero digo, así hay situaciones que usted puede decir, ahí está ese coche por el cual oramos tanto, se trabajó tanto, se le pidió tanto al Señor, se dependió tanto de su directriz, y ahí está. Una casa, y estamos hablando del terreno material, pero como lo comenté hace unos momentos, ¿qué tal en el familiar? ¿Qué tal en el espiritual? ¿Qué tal si usted se detiene en unos momentos y voltea hacia atrás y ve cómo ha sido ese caminar y cómo hay varias cosas que constatan de parte de Dios para su corazón? Hijo, nunca te he dejado, siempre te he cuidado. ¿Te acuerdas de este momento difícil? Fue un coscorrón de mi parte para que enderezaras el camino. Hermanos, el Señor merece, como dijimos hace unos momentos, todos los créditos. Gracias, Padre, por este tiempo que pudimos disfrutar contigo. Y estamos seguros de ello, Señor, por tu misericordia y gracia. Pues hemos pedido humildemente al principio, Señor, que este tiempo no lo hubiéramos querido experimentar sin ti entre nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos, confiamos que así será en las siguientes lecciones, y que tú seas siempre nuestro maestro, instruyéndolo de todos aquellos conocimientos que en el terreno intelectual debemos adquirir, pero sobre todo, Señor, ayudándonos a entender cómo aplicar todos esos conocimientos a nuestra vida diaria, no solamente para crecer espiritualmente, para madurar, para ser mejores cristianos, sino justamente, Señor, para que tú te goces al contemplarnos cada día más, al ver la imagen, el carácter de Cristo en nosotros. Te lo pedimos, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, familia Torrefuerte. Estaremos, si Dios permite, viéndonos pronto para la lección número 5. Que el Señor le bendiga muy, muy ricamente.